El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba, diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Per Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Importantísimo el Evangelio de hoy, en que se nos invita, se nos exige luchar por el perdón, que es un don de Dios, pero que tenemos que esforzarnos por dar. Que no es olvidar, que no es no sentir, es decidir renunciar a la venganza y decidir amar, aunque el sentimiento muchas veces no acompañe, a aquel que me hace daño. Luego a veces el sentimiento que no controlamos vuelve. Y el modo de hacerlo es comparando las ofensas que recibimos con las que nosotros infligimos al Señor. Y entonces es más fácil. Si el Señor me perdona una y otra vez lo mismo, y mi deuda con Él es infinita, ¿cómo no voy a perdonar lo que me han hecho a mí? Y por eso la parábola de hoy. Pero esto, que es importantísimo y un tema especial de la Cuaresma, como lo hemos comentado muchas veces, lo cual no significa que ya lo vivamos, se me ha ocurrido que podíamos dedicarlo más a la primera lectura, que es menos conocida, que también habla del perdón. En cierto modo, es la oración de alguien que reza pidiendo perdón no solo por los propios pecados, sino por los pecados de todo el pueblo con el que uno se siente identificado. Es la famosa oración de Azarías o de Abdenago. Azarías es uno de los 3 jóvenes, Sidrac, Misac y Abdenago, que tenían previamente un nombre judío, porque son jóvenes judíos, Ananías, Azarías y Misael, que viven una situación muy dura, la del destierro. Así deberíamos sentirnos nosotros, desterrados. Lo decimos en la salve, este valle de lágrimas, después de este destierro. A veces estamos demasiado a gusto en esta vida, y está muy bien que en esta vida no estemos amargados, porque esta vida es preciosa y tiene muchísimos dones, pero está bien que esta vida nos deje sin sabores, porque a veces se nos olvida que nuestra patria no es esta, que estamos aquí de paso y que estamos llamados a ir a un mundo mejor, y por eso es bueno que nos sintamos así desterrados. Y esta es la experiencia dolorosísima, y la experiencia del destierro es dolorosa, que tienen estos 3 jóvenes de los cuales nos habla el libro del profeta Daniel. Ananías, Azarías y Misael, bien jovencitos, van al destierro, pero en el destierro tienen una situación cómoda, lo cual es muy peligroso. Nosotros estamos en este destierro y a veces pues estamos cómodos, tenemos salud, tenemos bienestar, comemos 3 veces todos los días, nos va muy bien. Entonces corremos el peligro de echar raíces en esta vida, y ese es el peligro que tenían Ananías, Azarías y Misael, hasta el punto de que les quieren dar
un nombre mundano, un nombre que no es divino, como a veces hacemos con nuestros hijos, que no les damos nombres cristianos. Pues les cambian el nombre, les ponen un nombre mundano. Sidrac, Misac y Abdenago, que por cierto son bastante más feos. Y esos tres jóvenes se mantienen, que nadie se le ocurra ponerle a su hijo Abdenago, por el amor de Dios. Estos tres jóvenes, pues resulta que se mantienen fieles. El Nabucodonosor los distingue porque en el destierro a los judíos no se mandó a todos los judíos al destierro, a Babilonia, sino que se tomó a algunos de ellos, sobre todo a los hijos de familia, a los que pertenecían a familias nobles, a políticos, sacerdotes, personas influyentes, para que no provocaran la sublevación de Israel. Entonces estos que pertenecían a familias nobles, pues son distinguidos con una vida en palacio, la vida con el rey Nabucodonosor. Pero estos tres jóvenes no se quieren manchar con la religión pagana e incluso con los alimentos. Ahora nosotros, gracias a Dios, el Señor nos ha liberado de que existan alimentos impuros. No hay alimentos impuros. Hay alimentos que envenenan o que engordan, pero alimentos impuros, gracias a Dios, el Señor ha declarado que todos los alimentos son buenos. La carne también, queridos veganos. Todo es bueno. Lo que pasa es que hay que hacer que no nos siente mal. Entonces, en aquel tiempo en que Dios, por la maldad de aquella generación, pues había declarado algunos alimentos impuros a través de la ley de Moisés, pues no se mancharon con los alimentos impuros. Cuando un hijo es malo, hay que ponerle muchas leyes, y por eso Israel tenía muchas leyes de las cuales nos liberó el Señor. Y fueron fieles a estas leyes esos tres jóvenes. Y se la jugaron, porque aún así Dios les premiaba y engordaban igual que los demás cuando no comían chancho y estos alimentos prohibidos. Y un día se negaron a adorar la estatua del emperador pagano Nabucodonosor, del rey que pretendía atribuirse dones y estatus divino. Y entonces Nabucodonosor no aguantó más, a pesar de que los quería, y los metió en prisión. No solo en prisión, sino que los mandó quemar. Y aquí está la famosa oración de estos tres jóvenes que en medio de las llamas, cuando el horno lo elevan, le elevan la temperatura, se ponen incluso a cantar y a bailar y a alabar al Señor. Pero primero está esta oración, que es la que hemos escuchado hoy, la oración de Azarías. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Es muy bonito. Y cuando nosotros vivimos en tribulación, y para nosotros el horno, este fuego, puede ser pues la carestía, la falta de salud, la falta de dinero, la falta de amigos, la falta de cariño, la falta de comprensión, la soledad. Todos tenemos estos fuegos. Hoy es imposible no acordarnos de nuestros hermanos cristianos perseguidos por su fe, que están bajo el yugo del Islam o del comunismo, hermanos nuestros en Nicaragua, sacerdotes, obispos desterrados de su patria por ser fieles al Señor, en Cuba. Es imposible no acordarnos de ellos. Nosotros ahora gozamos de una bastante respetable libertad. Es verdad que nos la quieren coartar terriblemente. Hoy, estos días, pues tenemos que sufrir y rezar por algo horroroso que ha ocurrido en Francia. Una de las peores noticias que podemos leer en Francia esta semana, con toda la pompa diabólica que se pueda imaginar uno, pues los políticos franceses han decidido, con su presidente a la cabeza, consagrar el aborto como derecho constitucional. Si las leyes de aborto son difíciles de tumbar y de echar atrás en los países donde están aprobadas, en el Perú todavía, aunque de hecho hay aborto libre, el aborto se considera un delito. Gracias a Dios todavía el Perú se resiste a la colonización malvada de los órganos mundiales. Pero Francia es el primer país del mundo, Francia, que un día fue la hija primogénita de la Iglesia, el primer país del mundo que ha consagrado el aborto como un derecho en la Constitución.
Ojo que cuando nos piden ir a las marchas para cambiar la Constitución y una asamblea constituyente, ojo que las nuevas constituciones no van a ser mejores que las que tenemos. Y Francia ha empezado, y los países bobos que van detrás de esta revolucionaria nación, pues me temo que seguirán haciendo esto. Esto es gravísimo. ¿Y qué más da si el aborto es libre, si todo el mundo aborta, que sea consagrado como un derecho en la Constitución, que es la ley que es más difícil de cambiar de todas? Es prácticamente la Biblia de los paganos. Pues es gravísimo, porque todo derecho implica una obligación por parte de los demás. Ahora se están inventando derechos nuevos, derechos de los transexuales, derechos de los homosexuales, derechos de las mujeres, derecho al aborto. Eso es terrible, porque si alguien tiene un derecho, los demás tenemos una obligación. Y si las mujeres tienen derecho consagrado por la Constitución o por cualquier ley a abortar, eso significa que nosotros tenemos el deber de ayudarlas o de abortar si somos médicos, por ejemplo. En Francia ya un médico no puede esgrimir su condición de católico o de persona sensata, y un médico legalmente ya no puede negarse a abortar. Es decir, el derecho al aborto en Francia conlleva la obligación de todo médico, enfermera o persona que pueda estar por ahí a ayudar y a perpetrar este terrible crimen. Para que no estemos oyendo siempre las noticias cosas como si no pasase nada. Es un derecho, bueno, pues que lo sea para quien lo quiera. No, nos afecta a todos. Y esto convierte a una nación entera en asesina, en genocida. 73 millones de abortos en el año 2022. Eso es un genocidio. Es terrible. Bueno, pues estas son las persecuciones. Hoy en Francia cualquier médico puede ser perseguido por su fe o aunque no tenga fe, porque hay muchísimas personas que no tienen fe y que están contra el aborto. Bueno, pues estas son las llamas que se van contagiando. No solamente se queman iglesias en Francia, en Chile, en tantos sitios. Es que se queman almas perseguidas por estas terribles persecuciones. Bueno, pues la oración de hoy de Azarías nos tiene que ayudar a rezar en la tribulación. Y la peor tribulación es la que nos impide o nos quiere impedir ser fieles al Señor o rezar. Hemos vivido una pandemia terrible y con la excusa de la pandemia nos han prohibido ir a misa, nos han prohibido juntarnos, nos han prohibido hacer procesiones, nos han prohibido hacer lo que más tenemos que hacer cuando estamos sufriendo, cuando hay peligro, cuando hay enfermedad. Pues Azarías hoy nos enseña a rezar en la tribulación. Hay veces que cuando estamos mal, muchas veces en el confesionario nos pasa, Padrecito, no he ido a misa porque estaba muy mal, porque estaba muy triste, porque estaba muy enfadado. Pues ahí es cuando más tienes que ir a misa, bobo. Cuando más solo estás, cuando más triste estás, cuando más pecador te sientes, cuando más perseguido eres, cuando más solo te sientes. Es cuando más hay que rezar. Y aquí está esta oración preciosa de Azarías, que como ya he hablado mucho no la voy a comentar, que es lo que iba a hacer, pero les invito a saborearla. La oración en la tribulación. Esta oración fue de Azarías, inspirado por el Espíritu Santo, pero es de Dios, es palabra de Dios. Dios nos enseña a rezar, nos dice cómo quiere que le recemos. Y estas palabras prestadas por Dios para nosotros elevarlas en los momentos de la tribulación, en los momentos de soledad, en los momentos de persecución, en el momento en que somos abrasados por nuestra ira, por nuestra lujuria, por nuestra cólera, por la persecución de otros, por la soledad. Cuando nos sintamos abrasados, para que las llamas no nos quemen, saber rezar, y de ese modo el Señor nos auxiliará, porque lo ha prometido, que a quien pide se le da, a quien llama se le abre y a quien busca encuentra. Es promesa de Dios, es palabra de Dios que no miente. Que así sea.